Para Ricardo Valderrama, la vida era un juego de ajedrez donde las personas eran peones. Él la eligió a ella no por amor, sino como una llave para abrir la caja fuerte de su herencia multimillonaria. La trataba como a una sombra en su propia casa, recordándole cada día que su matrimonio era solo un papel. Pero nunca imaginó que verla sonreír en los brazos de otro hombre despertaría en él una bestia primitiva y celosa. Lo que comenzó como un simple negocio, se transformó en una jaula de oro custodiada por su más oscura obsesión. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en la oficina de Ricardo Valderrama era tan frío y cortante como el cristal de los rascacielos que se veían a través del ventanal panorámico. Isabella Reyes se sentía diminuta, sentada en una silla de cuero que probablemente costaba más que la renta de su apartamento por un año entero. Frente a ella, Ricardo, con su traje hecho a medida y una expresión que parecía tallada en hielo, deslizó un grueso fajo de papeles sobre la inmensa mesa de caoba. «Este es el contrato, señorita Reyes», dijo él, su voz era un murmullo grave y sin emoción, el sonido del poder puro. «Léalo con atención. Aunque su abogado ya lo ha revisado, quiero que cada cláusula quede perfectamente clara. No me gustan los malentendidos». Isabella tragó saliva, el nudo en su garganta se sentía como una piedra. A su lado, su abogado, un hombre nervioso llamado señor Benítez, le dio un apretón tranquilizador en el hombro, pero el gesto no sirvió de nada. Se sentía como una condenada a punto de firmar su propia sentencia. Hojeó las páginas, aunque ya sabía lo que decían. Duración, 1 año, 365 días a partir de la fecha de la boda. Obligaciones de la esposa, acompañar al señor Valderrama a todos los eventos sociales, familiares y de negocios requeridos. Mantener una apariencia pública de matrimonio feliz y afectuoso. Residir en la mansión Valderrama. Abstenerse de cualquier comportamiento que pueda dañar la reputación del señor Valderrama. Y luego, la cláusula que le helaba la sangre. Cláusula de no intimidad, el matrimonio será en nombre y apariencia solamente. No existirán relaciones conyugales de naturaleza física. Y finalmente, la compensación. La cifra era tan astronómica que le provocaba vértigo. Era suficiente para pagar la costosa cirugía y el tratamiento de su hermano pequeño, para saldar las deudas de sus padres y asegurarles un futuro. Era el precio de su libertad, o más bien, de su sacrificio. ¿Está todo claro?, preguntó Ricardo, interrumpiendo sus pensamientos. La miraba fijamente, sus ojos grises como el acero, analíticos, desprovistos de cualquier calor. Ella sintió un escalofrío. Era guapísimo, de una manera casi cruel. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás, una mandíbula afilada y una boca que parecía incapaz de sonreír. Era el hombre con el que muchas mujeres soñarían, pero en ese momento, para Isabella, parecía más un carcelero que un príncipe azul. «Sí, señor Valderrama». «Está claro», respondió ella, su propia voz sonando extrañamente lejana. «Perfecto», dijo él, inclinándose hacia adelante. «Entonces permíteme ser aún más claro, para que no haya espacio para errores sentimentales. Te estoy contratando, Isabella. Serás mi esposa, pero en realidad serás la empleada mejor pagada que he tenido. Tu trabajo es actuar. Sonreirás cuando yo sonría, tomarás mi brazo cuando te lo indique y me mirarás con adoración frente a las cámaras y mi familia. En privado, apenas nos veremos. Tienes tu propia ala en la mansión. No tienes que preocuparte por mis asuntos, y yo no me preocuparé por los tuyos. Al final del año, recibirás la segunda mitad del pago y seremos 2 extraños que compartieron un apellido por conveniencia, ¿entendido?». Cada palabra era un golpe, una humillación calculada para dejarle claro su lugar. Ella no era una persona para él, era una herramienta. Una pieza en su gran tablero de ajedrez para reclamar la fortuna de su abuelo, cuyo testamento anticuado exigía un matrimonio estable. «Entendido», repitió ella, esta vez con una firmeza que no sentía. Levantó la barbilla,
mirándolo directamente a los ojos. No iba a dejar que viera lo rota que se sentía. Esto era por su familia. Era por su hermano Marco. Ricardo pareció sorprendido por un segundo, una mínima chispa de algo en sus ojos de acero. Quizás esperaba lágrimas. Pero solo asintió lentamente. Bien. Firma. Le tendió una pluma de oro macizo. El peso del objeto en su mano era simbólico. Sintió el peso del año que le esperaba, el peso de la mentira que estaba a punto de vivir. Con mano temblorosa, firmó su nombre en la línea de puntos. Isabella Valderrama. Sonaba extraño, falso. En el momento en que la tinta se secó, Ricardo chasqueó los dedos. Su asistente, un hombre igualmente impecable y silencioso, entró y le entregó un maletín. Ricardo lo abrió sobre la mesa. Estaba lleno de fajos de billetes. La primera mitad, como acordamos. Para cubrir las deudas de tu familia y los gastos iniciales. Considera esto tu bono de contratación, dijo con la misma frialdad con la que se discutiría la compra de acciones. Isabella sintió una oleada de náuseas. Estaba vendiendo un año de su vida, y él lo trataba como una transacción de negocios más. Su abogado recogió el maletín con manos temblorosas. Ricardo se puso de pie, un gesto claro de que la reunión había terminado. Mi personal se pondrá en contacto contigo para los detalles de la mudanza a la mansión. La boda será una ceremonia civil discreta en 2 semanas. Prepárate. Y sin más, sin un apretón de manos, sin una palabra de despedida, se dio la vuelta y se quedó mirando el horizonte de la ciudad desde su ventana, dándole la espalda. Para él, ella ya había dejado de existir. La mudanza a la mansión Valderrama fue como entrar en un sueño hermoso y a la vez una pesadilla. La casa, si se le podía llamar así, era una obra maestra de la arquitectura moderna. Muros de cristal, techos altísimos, obras de arte minimalistas en las paredes y un silencio que resonaba en cada rincón. Era impecable, lujosa y completamente carente de alma. Al igual que su dueño. Fue recibida por una mujer mayor, la señora Elena, el ama de llaves, cuyo rostro severo no ofrecía ni una pizca de bienvenida. Señora Valderrama, dijo con un tono que dejaba claro que el título era solo una formalidad. El señor me ha dado instrucciones. Su ala está en el ala oeste. Él ocupa el ala este. Sus aposentos incluyen un dormitorio, un vestidor, un baño y una sala de estar privada. No se espera que use el resto de la casa sin un motivo justificado, como recibir visitas aprobadas o para las comidas, aunque el señor rara vez come en casa. La humillación seguía acumulándose. Ni siquiera era dueña de la casa en la que iba a vivir. Era una inquilina con reglas estrictas. Gracias, señora Elena, respondió Isabella, tratando de mantener la compostura. La señora Elena la guió por pasillos interminables y silenciosos. El mármol bajo sus pies estaba tan pulido que podía ver su propio reflejo asustado. Finalmente, llegaron a su ala. Era más grande que todo su antiguo apartamento. El dormitorio tenía una cama king size con sábanas de seda y un balcón con vistas a un jardín japonés perfectamente cuidado. Todo era exquisito, y todo la hacía sentir más sola que nunca. No había fotos, ni libros desordenados, ni rastro de vida. Era una suite hotel de lujo, no un hogar. Los primeros días fueron una tortura de soledad y silencio. Ricardo cumplió su palabra. Apenas lo veía. A veces oía su coche deportivo llegando tarde en la noche, o lo veía pasar por un pasillo, siempre con el teléfono pegado a la oreja, sin siquiera mirarla. Comía sola en un comedor gigantesco, servida por un personal que la trataba con una eficiencia fría y distante. Se sentía como un fantasma en su propia vida. Pero Isabella no era de las que se dejaban vencer. Decidió que si iba a vivir en una jaula de oro, al menos intentaría hacer la suya. Empezó por su ala. Compró libros, montones de ellos, y los dejó en las mesas. Compró lienzos y pinturas, su verdadera pasión, y montó un pequeño estudio improvisado en su sala de estar. El olor a trementina empezó a llenar su espacio, un acto de rebelión contra la esterilidad de la mansión.
La primera confrontación real llegó una semana después. Estaban a punto de tener su primera aparición pública juntos, una cena benéfica para el hospital infantil. La señora Elena le había informado que un equipo de estilistas vendría a prepararla. Isabella los había rechazado amablemente, diciendo que ella misma se arreglaría. Había elegido un vestido sencillo, elegante pero modesto, de color azul marino. Estaba terminando de maquillarse cuando la puerta de su dormitorio se abrió sin previo aviso. Ricardo entró, ya vestido con un smoking que lo hacía parecer aún más imponente e inalcanzable. Se detuvo en seco al verla, sus ojos recorriéndola de arriba a abajo con una desaprobación palpable. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz cargada de desdén. Isabella frunció el ceño. Es un vestido. Para la cena de esta noche. Parece el vestido de una bibliotecaria, espetó él. Llamé a los mejores estilistas de la ciudad y los despediste. ¿Por qué? Porque puedo vestirme sola, Ricardo, respondió ella, el uso de su nombre de pila un pequeño desafío. No te pago una fortuna para que puedas vestirte sola. Te pago para que representes una imagen. La imagen de mi esposa. Y mi esposa no va a una gala vestida de forma aburrida. Se acercó a su vestidor, abrió las puertas de par en par y empezó a revisar los vestidos que el equipo de compras personal de él le había enviado y que ella había ignorado. Sacó un vestido de color esmeralda, de seda, con una abertura lateral atrevida y un escote profundo. Lo arrojó sobre la cama. Ponte esto. Y las joyas que están en la caja de terciopelo de tu tocador. Tienes 10 minutos. Te espero abajo. Isabella lo miró, incrédula. No voy a ponerme eso. No es mi estilo. Los ojos de Ricardo se oscurecieron. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Era tan alto que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Podía oler su costosa colonia, una mezcla de sándalo y poder. No me importa tu estilo, Isabella. Me importa el contrato que firmaste. Y ese contrato dice que debes seguir mis instrucciones en lo que respecta a nuestra imagen pública. Ahora, o te pones ese vestido, o te lo pongo yo mismo, y te aseguro que no seré delicado. Tú eliges. Su aliento cálido rozó su mejilla, y a pesar del miedo y la rabia, sintió un extraño cosquilleo en su piel. Era la proximidad de un hombre increíblemente atractivo, y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Lo odió por eso. Odió la forma en que su corazón empezó a latir más rápido. Sin decir una palabra más, le sostuvo la mirada por un segundo, un duelo de voluntades, antes de darse la vuelta, agarrar el vestido esmeralda y entrar al baño, cerrando la puerta con un golpe seco. Cuando salió 10 minutos después, la transformación era asombrosa. El vestido se aferraba a sus curvas de una manera que la hacía sentir casi desnuda. La seda era suave contra su piel y el color hacía que sus ojos color miel brillaran. Se había puesto las joyas, un collar de diamantes y pendientes a juego que centelleaban con cada movimiento. Se sentía como una impostora, una muñeca vestida para el disfrute de su dueño. Ricardo estaba de espaldas a ella, mirando por la ventana. Cuando se dio la vuelta y la vio, se quedó sin palabras por un instante. Sus ojos grises la recorrieron de pies a cabeza, y esta vez, no había desdén en su mirada. Había algo más, algo oscuro y posesivo que le erizó la piel. Mucho mejor, dijo finalmente, su voz un poco más ronca de lo normal. Se acercó y, sin previo aviso, colocó una mano en la parte baja de su espalda, su pulgar rozando su piel desnuda justo por encima del borde del vestido. Una corriente eléctrica recorrió a Isabella, y contuvo el aliento. Ahora, las reglas para esta noche, susurró él, su boca peligrosamente cerca de su oído. Vas a sonreír. Vas a reírte de los chistes de mis socios comerciales, aunque sean pésimos. Y cuando te toque, no te vas a tensar. Vas a inclinarte hacia mí, ¿entendido? Sí, susurró ella, apenas capaz de hablar. Bien, dijo él, y luego su tono se volvió aún más íntimo y perturbador. Y cuando algún hombre te mire más de la cuenta, porque lo harán con ese vestido, vas a poner tu mano en mi pecho, justo aquí. Tomó la mano de ella y la colocó sobre el duro músculo de su pecho.
Podía sentir el latido de su corazón, fuerte y constante, bajo la tela de su camisa. Y me mirarás a los ojos como si fueras la mujer más afortunada del mundo. Mírame como si me desearas con locura, Isabella. Quiero que todos en esa habitación piensen que no puedes esperar a llegar a casa para arrancarme la ropa. ¿Puedes hacer eso por mí? Es parte de tu trabajo. El descaro de sus palabras la dejó sin aliento. Estaba sonrojada, humillada y extrañamente excitada, todo al mismo tiempo. Era un juego peligroso, y él lo estaba disfrutando. «Puedo actuar», respondió ella con frialdad, apartando la mano. Él sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de un depredador que sabe que tiene a su presa exactamente donde la quiere. «Sé que puedes. Ahora vamos. Nuestro matrimonio perfecto tiene que hacer su debut». La noche fue un infierno de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Isabella interpretó su papel a la perfección. Se aferró al brazo de Ricardo, rió en los momentos adecuados y lo miró con una adoración fingida que engañó a todos. Sintió cientos de miradas sobre ella, algunas de admiración, otras de envidia. Y cada vez sentía la mano de Ricardo apretando posesivamente su cintura, un recordatorio constante de a quien pertenecía esa noche. Fue durante esa cena que vio por primera vez a Adrián Vega. Era un hombre atractivo, con una sonrisa fácil y ojos amables que parecían ver más allá de la fachada de Isabella. Se presentó como un viejo conocido de Ricardo, aunque la tensión entre ellos era palpable. Adrián le dirigió a Isabella una sonrisa genuina. «Señora Valderrama, es usted la mujer más hermosa de la sala. Ricardo, te has superado a ti mismo». «Vega», respondió Ricardo con frialdad. «Isabella, este es Adrián Vega. Un competidor. Un colega, querrás decir», replicó Adrián sin perder la sonrisa. Se inclinó y besó la mano de Isabella, su mirada nunca abandonando la de ella. «Un placer. Espero que Ricardo la esté tratando como la reina que es». Isabella sintió el cuerpo de Ricardo tensarse a su lado. Su agarre en su cintura se hizo casi doloroso. «Ella no tiene quejas», dijo Ricardo, su voz era una advertencia. Pero Adrián no se inmutó. «Aún así, si alguna vez se aburre de los rascacielos y los balances, mi mundo de yates y playas siempre tiene un lugar para una dama tan encantadora». Con un guiño, Adrián se alejó, dejándolos en un silencio tenso. «Aléjate de él», siseó Ricardo en el oído de Isabella, su tono bajo y peligroso. «¿Perdón? Yo no he hecho nada», susurró ella, furiosa. Él te miró. Y tú sonreíste. No sonrías a otros hombres de esa manera. Tu sonrisa esta noche es solo para mí. Isabella lo miró, incrédula. «Esto es ridículo. Es parte del acto, ¿no? Ser encantadora. Ser encantadora conmigo. Con nadie más». No eran celos, se dijo Isabella. Era posesión. Era el ego de un hombre que no soportaba que uno de sus bienes más preciados atrajera la atención de su rival. La noche pareció durar una eternidad. Cuando finalmente regresaron a la mansión, Isabella estaba agotada emocionalmente. Se quitó los tacones en el vestíbulo y suspiró de alivio. «Bien hecho esta noche», dijo Ricardo detrás de ella. Sonaba casi impresionado. «Engañaste a todos». Incluso Adrián Vega pareció tragarse el anzuelo. «Es para lo que me pagas, ¿no?» «Para ser una buena actriz», respondió ella con amargura, sin darse la vuelta. Sintió sus pasos acercándose. «Sí. Y lo eres. Quizás demasiado buena». Antes de que pudiera reaccionar, él la agarró del brazo y la giró para que lo enfrentara. Su rostro estaba a centímetros del de ella, sus ojos grises buscando algo en los suyos. «Solo recuerda una cosa, Isabella. Es un escenario. Es una obra de teatro. Pero yo soy el director. Y el público. El único público que importa. No lo olvides». Su pulgar acarició su labio inferior, un gesto tan inesperado e íntimo que la dejó paralizada. Su corazón se desbocó, y por un momento, pensó que la iba a besar. La tensión entre ellos era tan espesa que casi podía saborearla.
Pero tan rápido como comenzó, terminó. Él la soltó, retrocedió un paso y su máscara de indiferencia volvió a su lugar. Buenas noches, Isabella. Tu trabajo por hoy ha terminado. Ve a tu ala. Se dio la vuelta y se dirigió a la suya, dejándola sola en el inmenso y silencioso vestíbulo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora y la piel ardiendo donde él la había tocado. Se llevó los dedos a los labios, todavía sintiendo el fantasma de su caricia. Odiaba a Ricardo Valderrama, pero lo que más odiaba en ese momento era la parte de ella que, por un segundo fugaz, había deseado desesperadamente que ese beso no fuera solo parte del acto. Las semanas siguientes se establecieron en una rutina extraña. Días de aislamiento en su ala, pintando lienzos que llenaba con toda su frustración y soledad, y noches esporádicas de actuaciones públicas. Cada evento era una repetición del primero, vestidos deslumbrantes elegidos por él, joyas prestadas y sonrisas forzadas. Ricardo, fiel a su palabra, se mantenía a distancia en la mansión, pero en público, se transformaba. Se volvía el marido atento, siempre con una mano en su espalda, susurrándole al oído instrucciones que para el resto del mundo parecían secretos de amantes. Isabella empezó a notar pequeños detalles. A pesar de su frialdad, Ricardo era observador. Un día, se quejó casualmente con la señora Elena de que extrañaba el té de jazmín que su madre solía comprar. A la mañana siguiente, una caja del té más caro y exótico de jazmín apareció en la cocina, con una nota escueta que decía, para tu uso. No tenía firma, pero ella sabía de quién era. En otra ocasión, durante una cena, uno de sus socios hizo un comentario ligeramente despectivo sobre el arte como pasatiempo para mujeres ociosas. Antes de que Isabella pudiera defenderse, Ricardo intervino, su voz cortante como el hielo. Isabella no es ociosa. Es una artista talentosa. De hecho, estamos pensando en patrocinar una pequeña exposición con sus obras. El arte no es un pasatiempo, señor Thompson, es una inversión en la cultura, algo que su compañía petrolera claramente no entiende. El hombre se quedó pálido, y el resto de la cena se disculpó profusamente. Ricardo nunca volvió a mencionar el incidente, pero Isabella no lo olvidó. No la estaba defendiendo por afecto. Estaba protegiendo a la señora Valderrama, su posesión. Cualquier insulto hacia ella era un insulto a su elección, a su juicio. Y el ego de Ricardo Valderrama no toleraba insultos. Un sábado por la tarde, sintiéndose especialmente sofocada, decidió rebelarse. Pidió uno de los coches y le dijo al chofer que la llevara a un pequeño barrio de la ciudad conocido por sus galerías de arte y cafés bohemios. Era una parte de su antigua vida que extrañaba desesperadamente. Mientras paseaba por las calles, sintiendo el sol en su rostro, se sintió libre por primera vez en meses. El aire olía a café y a pintura fresca, no a los productos de limpieza industriales de la mansión. Entró en una pequeña galería y, mientras admiraba una serie de fotografías en blanco y negro, una voz familiar la llamó. ¿Bella, Isabella Reyes? Se dio la vuelta y su corazón dio un vuelco. Allí estaba Leo. Leonardo Soto. Su mejor amigo de la infancia y de la universidad, su confidente, y quizás, en algún momento, el hombre del que estuvo un poco enamorada antes de que la vida los llevara por caminos separados. Él se había ido a Europa con una beca de fotografía, y habían perdido el contacto. Leo, exclamó ella, y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro. Se lanzaron a los brazos del otro en un abrazo apretado y familiar. Se sentía como volver a casa. No puedo creerlo, ¿qué haces aquí? Creí que seguías en París, dijo ella, apartándose para mirarlo. Había cambiado. Estaba más alto, más curtido por el sol, con una barba de unos días y el mismo brillo travieso en sus ojos azules. Volví hace un par de meses. La vida de artista bohemio en París es menos glamorosa de lo que parece, bromeó él. Pero, ¿y tú? Desapareciste. Y luego leo en los tabloides que te casaste con el multimillonario más inaccesible del país, Ricardo Valderrama. ¿Qué pasó, Bella? La última vez que hablamos, decías que nunca te casarías por dinero. La sonrisa de Isabella vaciló. La dura realidad la golpeó de nuevo. Es una larga historia, Leo.
Él la miró, su expresión se suavizó al ver la tristeza en sus ojos que su sonrisa no podía ocultar. Tenemos tiempo. Déjame invitarte a un café. Justo como en los viejos tiempos. Pasaron las siguientes 2 horas en un pequeño café, hablando sin parar. Isabella no le contó la verdad sobre el contrato, no podía, pero le habló de la soledad, de la presión de su nueva vida. Con Leo, todo era fácil. La hacía reír, recordaba historias tontas de su infancia y la miraba como si ella fuera la única persona en el mundo. No como una posesión o un accesorio, sino como Isabella. Oye, sé que es un poco precipitado, dijo él mientras la acompañaba de vuelta al coche. Pero estoy haciendo una exposición. Mis fotografías. Es en la Gala Anual de las Artes la próxima semana. Es un evento muy importante para mí. Me encantaría que vinieras. Puedes traer a tu esposo. Isabella se quedó helada. La Gala Anual de las Artes. Ricardo ya le había informado que era su próximo gran evento. Era la noche más importante de la temporada social. Claro, Leo. Por supuesto que estaremos allí, dijo ella, forzando una sonrisa. Genial. Significaría mucho para mí verte allí, dijo él, y en un impulso, se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla. Fue un gesto inocente, de amistad, pero en ese momento, con el chofer de Ricardo observando desde el coche, se sintió como un acto de traición. Cuando llegó a la mansión, se sentía culpable, aunque no sabía exactamente por qué. Se fue directamente a su estudio y trató de pintar, pero la imagen de la sonrisa de Leo y la mirada fría de Ricardo se mezclaban en su mente. Esa noche, Ricardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Isabella lo escuchó entrar y, para su sorpresa, sus pasos se dirigieron hacia el ala oeste. Tocó la puerta de su sala de estar, un gesto tan inusual que la sobresaltó. Adelante, dijo ella, nerviosa. Él entró, sin su saco, con la corbata aflojada y las mangas de la camisa arremangadas. Se veía cansado, casi humano. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en los lienzos esparcidos por todas partes. Uno de ellos, un paisaje marino turbulento, parecía captar su atención. Esto es tuyo, dijo, más una afirmación que una pregunta. Sí. Se acercó al lienzo. Hay mucha ira en este cuadro. Isabella se tensó. Pinto lo que siento. Él la miró. ¿Y qué sientes, Isabella? La pregunta la tomó por sorpresa. Era la primera vez que le preguntaba algo personal. Me siento atrapada, admitió ella en un susurro. Silencio. Él no dijo nada, solo siguió mirando el cuadro. Luego, su mirada se posó en el caballete, en el lienzo en el que estaba trabajando. Era un retrato inacabado de un joven sonriendo. Un joven con ojos azules traviesos. El rostro de Leo. La mandíbula de Ricardo se tensó. ¿Quién es? Un viejo amigo, respondió ella a la defensiva. ¿Ese viejo amigo te llevó a la ciudad hoy? Su tono había vuelto a ser frío y acusador. Isabella se dio cuenta de que el chofer le había informado. Por supuesto que lo había hecho. Fui a una galería de arte. Y me encontré con él por casualidad. Casualidad, repitió él con escepticismo. El contrato estipula que debes evitar situaciones que puedan ser malinterpretadas, Isabella. Ser vista por la ciudad con otro hombre, sin tu esposo, no es una buena imagen. Y era un encuentro inocente con un amigo de la infancia, exclamó ella, frustrada. ¿No tengo permitido tener amigos ahora? Puedes tener los amigos que quieras, siempre y cuando no interfieran con tus obligaciones, dijo él, acercándose a ella. Tu única obligación es hacia mí. Tu lealtad, aunque sea fingida, es para mí. Se detuvo justo frente a ella, su presencia llenando la pequeña habitación. La próxima semana es la Gala de las Artes. Es crucial. Mi abuelo estará allí. Todo el consejo de la empresa estará allí. Necesito que seas la esposa perfecta esa noche. Sin errores. Sin viejos amigos que te distraigan, está claro. Ella lo miró, furiosa por su posesividad y su desconfianza. Y en un acto de desafío,
dijo, mi amigo Leo es uno de los artistas que exponen esa noche. Por supuesto que lo saludaré. Los ojos de Ricardo se entrecerraron hasta convertirse en dos astillas de hielo. Una emoción oscura y peligrosa brilló en ellos. Era algo que Isabella no había visto antes. No era solo la fría lógica de un hombre de negocios protegiendo su inversión. Era algo más visceral, más primitivo. Lo saludarás. Conmigo a tu lado. Y después de un cordial, hola, te alejarás y no volverás a hablar con él en toda la noche, ordenó, su voz baja y llena de una amenaza implícita. Porque esa noche, Isabella, no solo serás mi esposa. Serás mi sombra. No te apartarás de mi lado ni por un segundo. ¿Y si se te ocurre sonreírle a él como le sonreíste hoy en esa cafetería? Se detuvo, tomando aire. Digamos que descubrirás que puedo ser un director mucho más estricto de lo que has imaginado. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola temblando, no de miedo, sino de una mezcla de rabia y una extraña y aterradora premonición. La noche de la gala no sería solo una actuación más. Sería un campo de batalla. Y ella, de alguna manera, era el trofeo. La semana previa a la gala fue la más tensa de su convivencia. Ricardo apenas le dirigió la palabra, pero su presencia en la mansión se hizo más opresiva. Isabella sentía su mirada sobre ella, incluso cuando él no estaba en la misma habitación. Era como si la estuviera observando a través de las paredes, esperando un movimiento en falso. La mañana del evento, un ejército de estilistas, esta vez imposible de rechazar, descendió sobre su ala. Traían consigo un portatrajes que guardaba el vestido más espectacular que Isabella había visto en su vida. Era de un rojo profundo, como el vino tinto, hecho de un satén pesado que caía en pliegues lujosos. Tenía la espalda completamente descubierta y un escote que era a la vez elegante y provocativo. Era una declaración. Era una armadura. El señor Valderrama lo eligió personalmente, dijo la estilista principal con reverencia. Isabella miró su reflejo mientras le ajustaban el vestido. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Una mujer segura, poderosa, peligrosa. No se parecía en nada a la chica asustada que había firmado un contrato en una oficina fría. Era la señora Valderrama. La mujer de Ricardo. Y esa noche, decidió, iba a interpretar ese papel mejor que nunca, pero bajo sus propias reglas. Cuando estuvo lista, con el cabello recogido en un moño elegante que dejaba su cuello y espalda al descubierto, y con unos labios pintados del mismo color rojo que el vestido, bajó las escaleras. Ricardo la esperaba en el vestíbulo. Llevaba un smoking negro clásico, pero la intensidad de su mirada lo era todo menos clásica. Sus ojos la devoraron, recorriendo cada centímetro de su cuerpo con una lentitud que le provocó un escalofrío. Se detuvo en la base de las escaleras, y él se acercó a ella. No dijo nada. Solo levantó una mano y rozó con el dorso de sus dedos la piel de su mejilla, su clavícula, y luego bajó por su brazo desnudo. El contacto fue ligero, casi imperceptible, pero envió una onda de choque a través de todo el cuerpo de Isabella. Su toque era fuego y hielo, una contradicción que la confundía y la atraía a partes iguales. Esta noche, susurró él finalmente, su voz más grave que de costumbre, recordarás a quién perteneces, Isabella. No me decepciones. Le ofreció el brazo. Ella lo tomó, sintiendo la dureza de sus músculos bajo la tela. Mientras caminaban hacia el coche, ella se juró a sí misma que esa noche, Ricardo Valderrama no sería el único que recordaría a quién pertenecía. Él también iba a aprender que ella no era un peón que se podía mover por el tablero a su antojo. Tenía su propio juego, y estaba a punto de empezar. El salón de la gala estaba resplandeciente, un mar de gente rica y poderosa bajo la luz de arañas de cristal. El aire vibraba con música clásica y el murmullo de conversaciones importantes. Apenas pusieron un pie en el interior, fueron el centro de atención. Ricardo Valderrama y su misteriosa y despampanante esposa. Isabella desempeñó su papel con una nueva confianza. Sonrió, estrechó manos, su risa era un sonido cristalino que encantaba a todos. Sentía la mano de Ricardo permanentemente en la curva de su cintura,
un gesto de posesión que ya no la intimidaba, sino que, de alguna manera, la fortalecía. La energía entre ellos había cambiado. Ya no era solo la de un jefe y una empleada. Había una corriente subterránea de algo más, algo tenso y cargado, una batalla silenciosa que solo ellos dos entendían. Después de saludar a su abuelo, un patriarca imponente con la misma mirada de acero que su nieto, Isabella vio a Leo. Estaba junto a su exposición, un conjunto de fotografías impresionantes de paisajes urbanos y retratos íntimos. Estaba hablando con un grupo de personas, pero su mirada encontró la de ella a través del salón. Le sonrió, una sonrisa cálida y genuina que fue como un bálsamo para su alma. «Voy a saludar a mi amigo», le dijo Isabella a Ricardo, su voz firme y sin pedir permiso. Ricardo la miró, sus ojos se oscurecieron. «Dije que iríamos juntos. Y lo haremos». «Vamos», replicó ella, empezando a caminar, obligándolo a seguirla. Cuando llegaron junto a Leo, la sonrisa de él se amplió. «Bella. Viniste. Te ves increíble. Absolutamente increíble. Leo, te lo dije. Tus fotos son magníficas», dijo ella, ignorando deliberadamente la presión de los dedos de Ricardo en su cintura. «Señor Valderrama, es un honor», dijo Leo, extendiendo la mano hacia Ricardo. Ricardo la estrechó brevemente, su expresión impenetrable. «Soto. Su trabajo es adecuado». El insulto velado flotó en el aire, pero Leo lo ignoró, sus ojos solo para Isabella. «Bueno, adecuado, es mejor que nada», viniendo de un Valderrama, bromeó. «Bella, hay una foto en particular que quiero mostrarte. La última que tomé en París. Creo que te gustará». Agarró suavemente la mano de Isabella para guiarla hacia el final de la exposición. Y ese fue el momento. El momento en que la noche se fracturó. Ricardo vio la mano de Leo sobre la de su esposa. Vio la facilidad con la que la tocaba. Vio la sonrisa radiante que ella le dedicaba, una sonrisa que él nunca había recibido. Y algo dentro de él se rompió. «Suelta a mi esposa», dijo Ricardo. Su voz no era alta, pero cortó el ruido de la fiesta como un cuchillo. Era tan baja, tan cargada de una furia helada, que todos a su alrededor se callaron. Leo se detuvo, confundido, y soltó la mano de Isabella. «Ricardo, por favor», susurró Isabella, avergonzada. Pero Ricardo ya no la escuchaba. Su mirada estaba clavada en Leo, y era la mirada de un depredador. «¿Tienes algún problema, Valderrama?», preguntó Leo, dando un paso adelante para proteger a Isabella. «Mi único problema», respondió Ricardo, dando él mismo un paso adelante, colocando su cuerpo entre Isabella y Leo, «eres tú. Y tu evidente falta de respeto. Has estado toda la noche mirando lo que es mío. Isabella no es tuya». «No es un objeto», replicó Leo, su propia ira empezando a aflorar. Y en ese momento, como si la escena no fuera ya lo suficientemente tensa, Adrián Vega apareció a su lado, con una copa de champán en la mano y una sonrisa de tiburón. «Problemas en el paraíso, Ricardo. No sabía que fueras del tipo celoso. Aunque con una esposa como Isabella, ¿quién podría culparte?». Adrián se volvió hacia Isabella y le guiñó un ojo. «Si alguna vez necesitas un hombro sobre el que llorar, querida, el mío siempre está disponible». La provocación fue la gota que colmó el vaso. Pero la verdadera explosión no vendría de Ricardo. Vendría de un lugar completamente inesperado. En medio de la tensión, con todos los ojos puestos en ellos, Leo, sintiendo la necesidad de romper la opresión y recordarle a Isabella que había un mundo fuera de la jaula de Ricardo, hizo algo impulsivo. Algo que cambiaría todo. Se inclinó hacia adelante y, frente a su marido y a toda la alta sociedad, le dio a Isabella un beso. No fue en la mejilla. Fue un beso en los labios. Rápido, casto, pero innegablemente un beso. El mundo pareció detenerse por un segundo. El silencio en el salón fue total. Isabella se quedó paralizada, en shock. Y entonces vio el rostro de Ricardo. La máscara de fría indiferencia había sido arrancada. Lo que quedaba era algo aterrador.
Sus ojos ya no eran grises, eran casi negros, dilatados por una furia tan pura y salvaje que la dejó sin aliento. El aire pareció crujir a su alrededor. No hubo gritos. No hubo un estallido. Hubo algo peor. Un silencio mortal y una mirada. La mirada de un hombre que acaba de ver cómo su posesión más preciada era tocada por otro. La mirada de una obsesión que acababa de nacer. Ricardo no dijo una palabra. Simplemente agarró el brazo de Isabella con una fuerza que le arrancó un jadeo de dolor, la sacó de allí, atravesando la multitud que se apartaba como las aguas del Mar Rojo, y la arrastró fuera de la gala. Hacia la noche fría, hacia la oscuridad de su limusina. La fiesta había terminado. La actuación había concluido. Y la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. El viaje de regreso a la mansión fue un ejercicio de terror silencioso. Ricardo conducía el coche él mismo, habiendo despedido al chofer con un gesto cortante. Sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Conducía a una velocidad imprudente por las calles vacías de la ciudad, el motor del lujoso deportivo rugiendo como la bestia furiosa que se había apoderado de su dueño. Isabella estaba encogida en el asiento del copiloto, sin atreverse a moverse, apenas respirando. El costoso vestido rojo se sentía ahora como una burla, una bandera que había invitado al desastre. El silencio en el coche era más aterrador que cualquier grito. Era un silencio pesado, denso, cargado de una violencia contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento. Podía sentir el calor que emanaba de Ricardo, una furia tan palpable que casi quemaba. No la miraba. Mantenía sus ojos clavados en la carretera, su mandíbula tan apretada que parecía que sus dientes iban a romperse. Isabella robó una mirada a su perfil, recortado por las luces de la ciudad que pasaban a toda velocidad. El hombre que la había tratado con una indiferencia gélida durante semanas había desaparecido. En su lugar había un extraño, un depredador con los ojos encendidos por un fuego oscuro y primitivo que nunca había visto en ningún ser humano. Sentía el dolor punzante en su brazo donde él la había agarrado, y sabía que mañana tendría un moretón. Un recuerdo físico de la noche en que su acuerdo de negocio se había convertido en algo mucho más peligroso. Intentó hablar, romper el silencio sofocante. Ricardo, comenzó, su voz un susurro tembloroso. Su nombre pareció golpearlo. El coche dio una sacudida cuando él pisó el acelerador aún más. No hables, gruñó él, sus primeras palabras desde que salieron de la gala. El tono era tan bajo y amenazador que a ella se le heló la sangre. No se te ocurra decir una sola palabra hasta que estemos en casa. Obedeció. El resto del camino se sintió como una eternidad. Cada segundo estirándose en una agonía de anticipación, ¿qué iba a hacer, qué iba a decir? La cláusula de no intimidad del contrato parecía una broma cruel en ese momento. Se sentía más vulnerable con él de lo que jamás se había sentido en su vida. Cuando finalmente atravesaron las imponentes puertas de la finca Valderrama y el coche se detuvo con un chirrido frente a la entrada principal, Isabella pensó en salir corriendo. Huir a su ala, cerrar la puerta y no salir hasta que el año del contrato terminara. Pero sabía que era inútil. No había escapatoria. Antes de que pudiera siquiera desabrocharse el cinturón de seguridad, él ya estaba fuera del coche, rodeándolo y abriendo su puerta con un tirón brusco. La agarró del brazo de nuevo, no con la misma fuerza que antes, pero con una firmeza que no admitía réplica, y la sacó del vehículo. La arrastró dentro de la mansión, el eco de sus pasos resonando en el vasto vestíbulo de mármol. Todo el personal de noche había desaparecido. La casa estaba en silencio, esperándolos. Ricardo, me estás lastimando, dijo ella, intentando zafarse de su agarre. Él la ignoró. Siguió tirando de ella a través del vestíbulo, pasando por el salón principal hasta llegar a su despacho, el santuario de su poder. Abrió la puerta de una patada y la empujó dentro, cerrándola de un portazo detrás de ellos. El sonido retumbó en la habitación silenciosa. Isabella tropezó hacia adelante, recuperando el equilibrio justo a tiempo. Se giró para enfrentarlo, con el corazón martilleando contra sus costillas.
Estaba de pie junto a la puerta, como un guardián de la prisión, con el pecho subiendo y bajando rápidamente por la respiración agitada. Se aflojó la pajarita con un tirón violento y se la arrancó, arrojándola al suelo. Luego se desabrochó los primeros botones de la camisa. Explícamelo, dijo, su voz peligrosamente tranquila. ¿Qué debo explicarte, Ricardo? Tú hiciste una escena horrible, respondió ella, su propio miedo empezando a ser reemplazado por la ira. Nos humillaste a ambos. Él soltó una risa, pero era un sonido feo, sin alegría. ¿Yo te humillé? Yo. Cruzó la habitación en 3 zancadas y se detuvo justo frente a ella, invadiendo su espacio, obligándola a inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Tú estabas allí, coqueteando con ese fotógrafo de pacotilla, sonriéndole como si fuera el sol y la luna, dejando que te tocara. Dejando que te besara delante de todo el mundo. ¿Y dices que yo te humillé? Él es mi amigo. Fue un impulso, un error, gritó ella. No significó nada. No me importa lo que significó para ti, rugió él, su control finalmente rompiéndose. Golpeó la pared justo al lado de la cabeza de ella con el puño. Isabella se estremeció, pero no apartó la mirada. Me importa cómo se vio. Se vio como mi esposa, la mujer que lleva mi nombre, permitiendo que otro hombre le pusiera los labios encima. ¿Sabes lo que eres a sus ojos ahora? ¿Lo que soy yo? El tonto cornudo cuyo rival puede besar a su esposa en su cara. Se inclinó aún más, sus rostros a centímetros de distancia. Podía oler el whisky en su aliento, mezclado con su furia. Yo te pagué, Isabella. Te compré 1 año de tu vida. Y eso incluye tu imagen, tu lealtad, tu maldito rostro. Esa boca que él besó, es de mi propiedad por los próximos 9 meses. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. La cruda posesividad, la humillación de ser reducida a una mera adquisición. No soy tu propiedad, siseó ella, temblando de rabia. Soy un ser humano. Esto es un contrato de negocios, no de esclavitud. Querías una actriz, y eso es lo que te he dado. He interpretado el papel de esposa adorable a la perfección. ¿Pero qué esperabas? Me tratas como un mueble, me ignoras durante semanas y luego esperas que actúe como si fuera tu devota esposa solo porque otro hombre me muestra un poco de amabilidad. No fue amabilidad, fue un desafío, replicó él, su voz volviéndose un susurro venenoso. Su mano se levantó y agarró su barbilla, sus dedos clavándose en su piel, obligándola a mantener su mirada. Y tú lo disfrutaste. Vi tus ojos, Isabella. Por un segundo, antes de que el shock apareciera, te gustó. Te gustó la atención. Te gustó que 2 hombres pelearan por ti. ¿Estás loco? No. Estoy furioso. Y estoy confundido, admitió, y por un momento, la ira en sus ojos fue reemplazada por una genuina perplejidad. ¿Por qué me importa tanto? No debería importarme. Eres un arreglo, una transacción. Pero cuando lo vi tocarte, cuando lo vi besarte, sentí ganas de matarlo. Y luego quise hacerte algo a ti. Algo para que nunca olvides quién es tu marido. Sus ojos grises se oscurecieron con deseo, un deseo tan entrelazado con la ira que era imposible distinguirlos. Su pulgar se movió de su barbilla a su labio inferior, el mismo gesto que había hecho la otra noche, pero esta vez no había rastro de la anterior contención. Era un toque posesivo, áspero. Quería borrarlo, susurró. Borrar el sabor de su boca de la tuya. Isabella se quedó sin aliento. El miedo y la ira se mezclaban ahora con una corriente eléctrica de anticipación. Odiaba la forma en que su cuerpo reaccionaba a su proximidad, a la intensidad de su mirada. Sabía que debía empujarlo, huir, pero sus pies estaban pegados al suelo. Estaba hipnotizada por la tormenta en sus ojos. Ricardo, no, susurró, pero la protesta fue débil, casi un ruego. ¿No qué, Isabella? ¿No te atrevas? Ya es tarde para eso. Y entonces, sus labios se estrellaron contra los de ella. No fue un beso. Fue una colisión, una reclamación. Fue furioso, hambriento y desesperado.
No había ternura en él, solo una necesidad abrumadora de poseer, de marcarla como suya. Sus manos se movieron, una para enredarse en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás en un ángulo que la dejaba completamente vulnerable, y la otra para deslizarse por su espalda descubierta, presionando su cuerpo contra el suyo. Podía sentir la dureza de su pecho, la fuerza de sus músculos, el latido frenético de su corazón, o quizás era el de ella. Por un momento, luchó, empujando contra su pecho. Pero él era demasiado fuerte, su boca demasiado insistente, su asalto demasiado abrumador. Y entonces, para su horror, algo dentro de ella se rindió. El calor de su furia la envolvió, y una ola de calor recorrió sus propias venas. Era peligroso, estaba mal, era una traición a todo lo que ella creía, pero era innegable. Su cuerpo, privado de afecto y contacto durante tanto tiempo, respondió al crudo deseo de él. Dejó escapar un pequeño gemido en su boca, y fue como echarle gasolina al fuego. El beso cambió. La furia se atenuó, reemplazada por una pasión igualmente feroz. Su lengua buscó la de ella, y cuando Isabella, en un momento de locura, le abrió la boca, el beso se profundizó, volviéndose más íntimo, más desesperado. Se olvidó de quiénes eran, del contrato, de Leo, del mundo exterior. Solo existían ellos dos, enredados en un beso que rompía todas las reglas. Sus dedos se clavaron en sus hombros, aferrándose a él mientras el mundo giraba a su alrededor. Él levantó la cabeza 1 centímetro, sus frentes tocándose, sus respiraciones jadeantes mezclándose en el aire. Sus ojos seguían siendo oscuros, tormentosos, pero ahora había algo más, un brillo de triunfo posesivo y una confusión aún más profunda. Tú, jadeó él, su voz ronca. Eres mía, Isabella. Hasta el último día de ese contrato, y esta noche, te lo voy a dejar muy claro. Antes de que ella pudiera procesar las palabras, sus labios volvieron a encontrar los de ella, pero esta vez su mano se deslizó por su espalda y subió por la cremallera del vestido rojo. Isabella escuchó el sonido de la cremallera bajando, sintiendo el aire fresco de la habitación contra su piel expuesta, y el pánico finalmente la sacudió, devolviéndola a la realidad. No, gritó, esta vez con toda su fuerza, empujándolo con tal ímpetu que lo hizo retroceder un paso. Se llevó la mano a la parte superior del vestido, manteniéndolo en su sitio. No. El contrato es muy claro. Ni se te ocurra. La lujuria en los ojos de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y calculadora. La miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en su cuerpo medio expuesto, en su pecho subiendo y bajando por la respiración agitada, en sus labios hinchados por sus besos. Pareció darse cuenta de repente de lo que estaba a punto de hacer. Dio un paso atrás, luego otro, pasándose una mano por el pelo como si intentara poner orden en su propia cabeza caótica. Se dio la vuelta, dándole la espalda, y se apoyó con las dos manos en su enorme escritorio de caoba. Vete, dijo, su voz tensa y ahogada. Sal de aquí. Isabella no necesitó que se lo dijera 2 veces. Sosteniendo su vestido, se giró y corrió. Huyó de la habitación, por el pasillo silencioso, subió las escaleras hasta su ala y no se detuvo hasta que estuvo dentro de su dormitorio, con la puerta cerrada y con el pestillo puesto. Se apoyó contra la madera, temblando incontrolablemente. Se deslizó hasta el suelo, sin importarle el vestido de seda. Las lágrimas finalmente brotaron, lágrimas de ira, de humillación, de miedo y, lo peor de todo, de una confusión absoluta. Había odiado su violencia, pero por un momento aterrador, había respondido a su pasión. ¿Qué significaba eso? ¿En qué la convertía? Abajo, en su despacho, Ricardo Valderrama se sirvió un vaso de whisky con manos temblorosas. Se bebió el líquido de un trago, sintiendo como el fuego le quemaba la garganta. Miró sus propias manos. Eran las manos de un hombre que siempre había tenido el control, que movía millones con una simple llamada, que doblegaba a sus rivales con su intelecto. Pero esa noche, esas manos habían estado a punto de romper la única regla importante de su propio juego. No entendía lo que le había pasado. La imagen del beso de Leo no se le iba de la cabeza. La furia ciega. Los celos.
Era un sentimiento tan ajeno a él, tan ilógico. Él no sentía celos. Los celos eran para los hombres débiles que tenían miedo de perder lo que amaban. Y él no amaba a Isabella. No era más que un activo. ¿O sí? El beso, había querido castigarla, asustarla, marcarla. Pero en algún momento, el castigo se había convertido en otra cosa. Había sentido su respuesta, ese pequeño gemido, la forma en que sus dedos se habían aferrado a él. Y lo había perdido todo. Se había perdido a sí mismo. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Su plan perfecto, su contrato sin emociones, se había hecho añicos en un solo instante de pasión descontrolada. El peón que había elegido para su juego de ajedrez se había convertido de repente en la reina, una pieza poderosa e impredecible que amenazaba con desbaratar todo su tablero. Y por primera vez en su vida, Ricardo Valderrama no tenía ni la menor idea de cuál debía ser su siguiente movimiento. La mañana siguiente, la mansión estaba cargada de una tensión casi insoportable. Isabella se despertó con los ojos hinchados y una sensación de pavor. No salió de su habitación durante horas. Cuando finalmente el hambre la obligó a bajar, esperaba encontrar la casa vacía, como siempre. Pero no fue así. Ricardo estaba sentado en el comedor, leyendo el periódico financiero y bebiendo café. Llevaba un traje impecable, como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada. Cuando ella entró, él levantó la vista del periódico. Sus ojos se encontraron por un instante a través de la larga mesa. No había ira en su mirada ahora, solo una expresión indescifrable y cautelosa. Isabella sintió que se sonrojaba al recordar la intensidad de sus besos, y desvió la mirada rápidamente. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa, tan lejos de él como era posible. La señora Elena entró con una bandeja para ella. El silencio se prolongó durante varios minutos, roto solo por el sonido de una cuchara contra la porcelana y el pasar de las páginas del periódico. El incidente de anoche, comenzó Ricardo de repente, doblando el periódico y colocándolo a un lado. Su voz era formal, controlada. Fue, lamentable. Isabella levantó la vista, sorprendida de que lo mencionara. La reacción pública no ha sido buena. Hay rumores en las columnas de Sociedad. No me importa la reacción pública, respondió ella con frialdad, aunque sí le importaba. Su reputación también estaba en juego. No. Pues debería, replicó él. Forma parte del acuerdo. Tu comportamiento, así como el mío, afecta directamente a la percepción de este matrimonio. Y la percepción de este matrimonio es crucial para mi herencia. Había vuelto. El hombre de negocios. El frío y calculador Ricardo. Era como si el hombre salvaje y apasionado de la noche anterior hubiera sido una alucinación. Pero Isabella no lo iba a dejar escapar tan fácilmente. Mi comportamiento, repitió ella con sarcasmo. ¿Qué hay del tuyo? Arrastrar a tu esposa fuera de un evento, gritarle y... Se detuvo, incapaz de poner en palabras lo que había pasado en su despacho. Sus mejillas ardieron de nuevo. La mirada de Ricardo vaciló por un segundo, y vio un atisbo del hombre de anoche. Un atisbo de la tormenta. Mi comportamiento fue una reacción al tuyo, dijo él, su voz perdiendo un poco de su calma. Un error no justifica otro, contestó ella, clavando sus ojos en los de él. Quería una disculpa. Sabía que no la obtendría de un hombre como él, pero quería que al menos reconociera que se había equivocado. En lugar de eso, él suspiró, un sonido de pura frustración. Se frotó las sienes como si le doliera la cabeza. No volverá a suceder, dijo finalmente. No era una disculpa, pero era lo más parecido que iba a conseguir. Necesitamos establecer nuevas reglas. A partir de ahora, cualquier aparición pública, cualquier interacción social, me la consultarás primero. No habrá más encuentros, casuales, con viejos amigos. Y a cambio, hizo una pausa. ¿Y a cambio, qué?, preguntó ella, recelosa. A cambio, intentaré ser menos reactivo. Y tú, por tu parte, dejarás de provocarme. ¿Yo te provoqué?, preguntó ella, incrédula.
Tú sabes perfectamente lo que hiciste, Isabella. Y lo que ese vestido hacía. A partir de ahora, la discreción será nuestra principal prioridad. En ese momento sonó un teléfono. No el móvil de Ricardo, sino el teléfono fijo de la mansión, una reliquia que rara vez se usaba. La señora Elena entró y anunció con un tono solemne: «Señor, es su abuelo. Don Emilio Valderrama. Desea verlo en su estudio inmediatamente». Ricardo se puso pálido. La mirada que le dirigió a Isabella estaba llena de acusación, como si ella fuera la culpable de esta inevitable confrontación. Se puso de pie, ajustándose el traje. «Espera aquí», le ordenó. «Esta conversación no ha terminado». Mientras lo veía salir del comedor, Isabella sintió un escalofrío. El abuelo, el arquitecto de todo este acuerdo, el hombre al que Ricardo temía y respetaba por encima de todos, había entrado en escena. Sabía que las consecuencias de la gala apenas estaban empezando. El estudio de don Emilio Valderrama era como un viaje al pasado. Lleno de libros encuadernados en cuero, muebles de madera oscura y retratos de ancestros con miradas severas. El anciano estaba sentado detrás de un escritorio imponente, no parecía frágil en absoluto, sino tan sólido y duro como el roble. «Ricardo, siéntate», dijo don Emilio, su voz era un trueno contenido. No esperó a que Ricardo lo hiciera para empezar. «¿Me quieres explicar qué fue el circo de anoche? Me llegan llamadas desde las 7 de la mañana. Mis socios, mis amigos, todos preguntando si mi nieto, el futuro líder del Imperio Valderrama, ha perdido el juicio. Gritando y arrastrando a tu nueva esposa fuera del evento más importante del año. ¿Qué demonios te pasó por la cabeza?» Ricardo se mantuvo firme, su rostro una máscara de control. «Abuelo, fue un malentendido. Un hombre le faltó al respeto a Isabella y yo reaccioné de forma exagerada». Don Emilio se rió, un sonido áspero. ¿Le faltó al respeto? ¿O simplemente te recordó que es una mujer hermosa y joven, y que quizás no basta con ponerle un anillo y un apellido para mantenerla a tu lado? Te vi, muchacho. Vi tu cara cuando ese fotógrafo la besó. Eso no era un director de empresa protegiendo la imagen de la compañía. Era la cara de un hombre consumido por unos celos primitivos. Unos celos que nunca pensé que fueras capaz de sentir. Ricardo se tensó. Su abuelo siempre había tenido la habilidad de ver a través de él. Los celos son una emoción inútil. Fue una cuestión de principios. De honor. Honor, se burló el anciano. ¿Crees que hay honor en comportarse como un bárbaro? Te pedí que te casaras, que demostraras estabilidad, que sentaras cabeza. ¿Y qué me das? Un escándalo público que te hace parecer un marido inseguro y controlador. Don Emilio se inclinó hacia adelante, su mirada se agudizó. O quizás esta chica, esta Isabella, es más de lo que esperabas. Quizás ha conseguido meterse bajo tu piel de una forma que ni tú mismo entiendes. Ricardo no respondió. La verdad de las palabras de su abuelo era demasiado incómoda. Te lo advertí, Ricardo. Esta cláusula en mi testamento no era solo por tradición. Era para enseñarte que hay cosas en la vida más importantes que los balances y las adquisiciones. Un imperio se construye sobre cimientos sólidos, y el cimiento más importante es la familia. Una esposa no es una empleada. Es una compañera, alguien a quien respetar y proteger. No a quien poseer y exhibir. Se recostó en su silla, su ira disminuyendo para dar paso a una seriedad sombría. Tienes suerte de que sea una chica decente. Pude investigarla a fondo, claro. Fuerte, leal a su familia, trabajadora. Por eso aprobé la unión, a pesar de las circunstancias. No la arruines, Ricardo. No la alejes con tu arrogancia y tu mal genio. Porque te diré una cosa, un hombre que no sabe valorar a la mujer que tiene a su lado no merece ni su amor ni un imperio. Hubo un largo silencio. Arregla las cosas. Discúlpate con ella y con la sociedad. Haz una donación generosa a la fundación de la galería. Demuestra que eres un hombre, no un niño con un ataque de ira. Tu herencia, muchacho, depende de tu capacidad para manejar no solo esta empresa, sino también tu matrimonio.
Y por ahora, está suspendiendo en ambas asignaturas. Ricardo salió del estudio sintiéndose más pequeño de lo que se había sentido en años. La reprimenda de su abuelo había dado en el blanco. Caminó de regreso al comedor, su mente corriendo a toda velocidad. Necesitaba recuperar el control de la situación. Vio a Isabella todavía sentada en la mesa, mirando por la ventana. Parecía frágil y sola. Y por primera vez, en lugar de irritación, sintió una punzada de algo parecido a la culpa. Se aclaró la garganta. Ella se giró para mirarlo. Mi abuelo, comenzó él, buscando las palabras. Exige que enmendemos nuestro error. Quiere que hagamos una aparición pública, una especie de control de daños. ¿Y qué has pensado?, preguntó ella, su voz carente de emoción. He pensado en la exposición de arte de la que hablé aquella noche, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo. La de tus cuadros. Vamos a patrocinar una exposición completa para ti. En una galería prestigiosa. Y haremos una gran donación en tu nombre a la caridad de la gala. Será un gesto que demostrará que apoyamos las artes y, lo más importante, que te apoyo a ti. Como mi esposa. Isabella se quedó mirándolo, completamente estupefacta. Una exposición. Su propio sueño, el que había sacrificado por el bienestar de su familia. Él se lo estaba ofreciendo ahora. No por amabilidad, sino como una herramienta de relaciones públicas. Pero aún así. No tienes que hacerlo, dijo ella en voz baja. Sí, tengo que hacerlo, replicó él. Y tú tienes que aceptarlo. Es la única forma de que esto funcione. Había una urgencia en su voz, una necesidad de arreglar el desastre que él mismo había creado. Ella lo estudió por un momento. Vio al hombre de negocios calculador, pero también vio las grietas en su armadura. Vio al hombre confundido que no entendía sus propios sentimientos. Y tomó una decisión. De acuerdo, dijo. Lo haré. Pero con mis condiciones. Ricardo levantó una ceja, no acostumbrado a que le pusieran condiciones. Ah, sí. ¿Y cuáles son? La primera, control creativo total. Yo elijo los cuadros, yo elijo el montaje, yo elijo todo. La segunda, respiró hondo. Quiero una disculpa. No una disculpa pública ni un gesto vacío. Una disculpa real, de ti para mí, por lo de anoche. Ricardo la miró fijamente. El orgullo luchaba en su interior. Pedir disculpas era una señal de debilidad que nunca se permitía. Pero luego vio la determinación en los ojos de ella, la dignidad que se negaba a ser pisoteada. Y pensó en las palabras de su abuelo. Se dio cuenta de que si no cedía un poco, iba a perderlo todo. Está bien, dijo, las palabras saliendo con dificultad. Tienes el control creativo. Y, lo siento. Por mi comportamiento en el despacho. Crucé una línea. No debí tocarte así. Las palabras flotaron entre ellos, un puente frágil sobre un abismo de tensión y deseo. Fue la primera grieta real en el muro de hielo que él había construido a su alrededor. Isabella sintió lentamente, aceptando la tregua. No lo perdonaba, no todavía, pero era un comienzo. Y la tercera condición, añadió ella, su voz más suave ahora. Nada de esto funciona si seguimos viviendo como extraños en esta casa. No te pido que seas mi amigo, Ricardo. Pero si vamos a ser socios en esta farsa, necesitamos poder hablar. Necesitamos algo de normalidad. Ricardo la consideró por un largo momento. Normalidad. Una palabra que había eliminado de su vocabulario hacía mucho tiempo. Pero se dio cuenta de que ella tenía razón. Su antiguo acuerdo de indiferencia total ya no era sostenible. El beso, la pelea, la pasión, todo lo había cambiado. Eran algo más que jefe y empleada. Eran algo. Desayunaremos juntos, dijo él finalmente, una concesión monumental. Todos los días. Y cenaremos juntos en casa al menos 3 veces por semana. ¿Es eso suficiente normalidad para ti? Es un comienzo, respondió ella. Se miraron a través de la mesa, no como adversarios, sino como dos personas atrapadas en una situación imposible,
tratando de encontrar una manera de navegar por las aguas turbulentas que ellos mismos habían creado. El contrato seguía existiendo, un documento frío y legal que dictaba sus vidas. Pero entre las líneas de ese contrato, una nueva historia, una mucho más complicada, emocional y peligrosa, acababa de empezar a escribirse. Los desayunos se convirtieron en un campo de batalla silencioso y los almuerzos en una tregua incómoda. Ricardo, fiel a su palabra, se sentaba frente a ella cada mañana. Al principio, se escondía detrás de su tableta financiera, lanzando preguntas cortantes sobre los preparativos de la exposición. ¿Ya has hablado con la curadora? ¿La lista de invitados está confirmada? ¿Necesitas más fondos? Cada pregunta era una transacción, una forma de mantener la distancia emocional mientras cumplía con su parte del trato. Isabella respondía con una eficiencia igual de fría. Sí, la curadora y yo nos reunimos ayer. La lista está casi cerrada. Los fondos son adecuados. Eran 2 directores ejecutivos planeando un proyecto, no un marido y una mujer compartiendo una comida. Pero poco a poco, empezaron a surgir grietas en esa fachada de profesionalismo. Una mañana, Isabella derramó café en el mantel de lino blanco y soltó una maldición en voz baja. Esperaba una mirada de desaprobación de Ricardo, pero en cambio, él levantó la vista de su tableta y una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Mi abuelo dice que derramar café es señal de que la fortuna está a punto de cambiar, dijo, su voz sorprendentemente suave. Isabella lo miró, atónita. Nunca te había visto sonreír de verdad, soltó sin pensar. La sonrisa de Ricardo se desvaneció tan rápido como había aparecido, y su máscara de indiferencia volvió a su lugar, pero el momento quedó flotando entre ellos, una pequeña chispa de humanidad en la fría mansión. Ricardo, por su parte, comenzó a observar a Isabella de una manera diferente. Ya no la veía como un peón o una empleada. La veía en su estudio improvisado, con el pelo recogido en un moño desordenado, manchas de pintura en la mejilla y una concentración tan intensa que el resto del mundo desaparecía para ella. Veía la pasión en cada pincelada, el alma que volcaba en cada lienzo. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la cocina a por un vaso de agua y la encontró allí, de pie frente a la nevera abierta, bañada por su luz pálida. Con un pijama de algodón que era la antítesis de los vestidos de diseñador que él le obligaba a llevar. Se veía joven, vulnerable y absolutamente hermosa. No podías dormir, dijo él, su voz un murmullo en la oscuridad. Ella se sobresaltó, cerrando la puerta de la nevera. Estaba pensando en un cuadro. No consigo que los colores encajen. Él se acercó y se apoyó en el mostrador junto a ella. Muéstramelo. Dudó por un momento, pero luego lo guió hasta su estudio. La habitación olía a pintura al óleo y a trementina, un aroma que Ricardo empezaba a asociar con ella. Le mostró el lienzo. Era un retrato de su hermano pequeño, Marco, sonriendo después de su exitosa cirugía, una sonrisa que el dinero de Ricardo había comprado. Él miró el cuadro durante un largo rato. Sus ojos, dijo finalmente. Has capturado su esperanza. Es lo único que nos mantuvo en pie durante mucho tiempo, respondió ella en voz baja. ¿Y qué te mantiene en pie ahora, Isabella?, preguntó él, su mirada pasando del cuadro al rostro de ella. La pregunta era íntima, peligrosa. Sobrevivir a este año, respondió ella con honestidad. Las palabras lo golpearon, y por un momento, una emoción que parecía arrepentimiento cruzó su rostro. El día de la inauguración de la exposición llegó. Ricardo se había superado a sí mismo. No era una galería pequeña, era una de las más prestigiosas de la ciudad. El evento estaba lleno de críticos de arte, coleccionistas y la flor innata de la alta sociedad. Isabella se sentía aterrorizada y eufórica a partes iguales. Llevaba un vestido plateado que brillaba bajo las luces, elegido por ella esta vez. Antes de que salieran de la mansión, Ricardo la detuvo en el vestíbulo. Estás preciosa, dijo, y esta vez, el cumplido sonaba sincero. Se acercó y, para su sorpresa, le ajustó un mechón de pelo suelto, sus dedos rozando su sien. El simple contacto envió una corriente eléctrica a través de ella.
Y estoy orgulloso de lo que has conseguido, añadió. Isabella se quedó sin palabras. Orgulloso. Una palabra que nunca pensó escuchar de él. La exposición fue un triunfo. Los críticos elogiaban su uso del color, la emoción cruda de sus retratos. La gente se arremolinaba a su alrededor, felicitándola. Isabella se sentía como si estuviera flotando en un sueño. Desde el otro lado de la sala, observaba a Ricardo. Él no intentaba robarle el protagonismo. Se mantenía en un segundo plano, hablando con la gente, dirigiendo la atención hacia ella, hacia su arte. La miraba con una intensidad que la hacía sentir el centro del universo. Pero la noche no estaría completa sin drama. Adrián Vega apareció, su sonrisa de tiburón firmemente en su lugar. Se abrió paso entre la multitud hasta llegar a Isabella. Querida, debo admitirlo, tienes talento, dijo, su voz goteando falsa sinceridad. De hecho, me gustaría comprar tu pieza central. Señaló el retrato de su hermano Marco. Isabella sintió un nudo en el estómago. Ese cuadro no está a la venta. Oh, todo el mundo tiene un precio, insistió Adrián. Ponle el tuyo. 10 veces lo que pidas. Quiero colgarlo en mi sala de juntas como recordatorio de que incluso las cosas más puras pueden ser compradas. El insulto era claro. No le interesaba el arte, le interesaba humillar a Ricardo a través de ella. Antes de que Isabella pudiera responder, Ricardo se materializó a su lado, su brazo rodeando posesivamente la cintura de ella. Vega, qué sorpresa. No sabía que apreciaras el arte. Creí que solo coleccionabas empresas fallidas. Valderrama, respondió Adrián, sin perder la compostura. Solo quería hacer una oferta por esta magnífica pieza. Para apoyar a la talentosa artista. No necesitas apoyar a mi esposa, Vega, replicó Ricardo, su voz baja y gélida. Yo la apoyo. Y ese cuadro, al igual que todos los demás en esta sala, no tiene precio, porque es una extensión del alma de mi mujer. Algo que tú, evidentemente, no tienes. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Adrián, viendo que había perdido la batalla, sonrió. Ya veremos, Ricardo. Ya veremos. Se alejó, dejando un rastro de veneno en el aire. Isabella miró a Ricardo, con el corazón acelerado. Él no la había defendido como una posesión. La había defendido como persona, había defendido su alma. Más tarde esa noche, Leo se acercó a ella, sus ojos brillando de orgullo. Lo conseguiste, Bella. Sabía que lo harías. Eres increíble. Le dio un abrazo amistoso, pero Isabella era consciente de la mirada de Ricardo desde el otro lado de la sala. Se apartó suavemente. Gracias, Leo. Significa mucho para mí. Oye, dijo él, sé que las cosas son complicadas, pero nunca olvides que aquí tienes un amigo. Uno de verdad. Cuando Leo se fue, Ricardo se acercó a ella. No había ira en sus ojos, sino una emoción que no pudo descifrar. ¿Bailas conmigo?, preguntó. Isabella asintió. La pequeña orquesta estaba tocando una melodía lenta y melancólica. La condujo a una esquina más tranquila de la galería, y mientras se balanceaban suavemente al ritmo de la música, su cuerpo se relajó contra el de él por primera vez. Se sentía, correcto. Gracias, susurró ella contra su pecho. ¿Por qué? Por lo que le dijiste a Adrián. Por defender mi arte. Dije la verdad, respondió él, su voz un murmullo en su cabello. Tu arte es parte de ti. Y todo lo que es parte de ti. Se detuvo, pero ella sabía lo que iba a decir. Es mío. Pero ahora, la palabra, mío, sonaba diferente. No sonaba a propiedad, sino a pertenencia. A conexión. Levantó la cabeza para mirarlo. Sus ojos grises estaban oscuros por la emoción. Y sin pensarlo, impulsada por la euforia de la noche y la inesperada ternura del momento, se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso suave, tímido, una pregunta. Por un instante, él se quedó rígido, sorprendido. Pero luego sus brazos la rodearon con más fuerza,
acercándola hasta que no hubo espacio entre ellos, y respondió a su beso con una pasión que la dejó sin aliento. Esta vez, no había ira, no había posesión, solo un anhelo abrumador. Fue un beso que selló la tregua y declaró una guerra completamente nueva, una guerra contra sus propios corazones. De regreso en la mansión, el ambiente había cambiado irrevocablemente. La barrera invisible entre ellos se había derrumbado. Él la siguió hasta la puerta de su ala, como había hecho tantas veces, pero esta noche, en lugar de darse la vuelta e irse, se detuvo. Ninguno de los dos habló. El beso en la galería pendía entre ellos, lleno de promesas y complicaciones. Isabella, comenzó él, su voz ronca. Ella lo miró, esperando, con el corazón en un puño. Él levantó una mano y le acarició la mejilla con el pulgar, su toque era reverente. Lo que está sucediendo entre nosotros, dijo, luchando por encontrar las palabras. No estaba en el contrato. Lo sé, susurró ella. Y me asusta. A mí también, admitió él, una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Porque cada regla que establecí, cada muro que construí para mantener esto como un simple negocio, lo has demolido sin siquiera intentarlo. Se inclinó y la besó de nuevo, esta vez con una ternura que la desarmó por completo. Fue un beso lento, profundo, una conversación sin palabras. Decía, lo siento, decía, te veo, decía, te deseo. Cuando se separaron, ella estaba temblando. ¿Qué hacemos ahora, Ricardo? Él apoyó su frente contra la de ella. Por primera vez en mi vida, Isabella, no tengo un plan. Lo único que sé es que cuando estoy en mi ala y tú en la tuya, esta casa se siente más vacía que nunca. No quiero que vuelvas a tu habitación. Quiero que vengas conmigo. La invitación flotó en el aire. Era una encrucijada. Podía refugiarse en la seguridad de su acuerdo original o podía saltar al abismo con él, sin red de seguridad. Miró sus ojos, y vio en ellos la misma mezcla de miedo y anhelo que sentía en su propio corazón. Agarró su mano. De acuerdo, susurró. Esa noche, el ala este y el ala oeste de la mansión Valderrama finalmente se unieron. La cláusula de no intimidad del contrato se convirtió en cenizas, consumida por un fuego que había estado ardiendo lentamente bajo la superficie desde el principio. Ricardo le hizo el amor con una reverencia y una pasión que la sanaron de todas las humillaciones pasadas. No fue el acto de un dueño reclamando su propiedad, sino el de un hombre adorando a una mujer que se había convertido en su mundo. En las semanas que siguieron, vivieron en una especie de burbuja. Los desayunos ya no eran silenciosos, estaban llenos de risas. Las cenas eran veladas románticas. Ricardo le enseñó a jugar al ajedrez, e Isabella le enseñó a apreciar la belleza de una puesta de sol. Se contaron sus historias, sus sueños y sus miedos. Él le habló de la presión de llevar el apellido Valderrama, del peso de las expectativas de su abuelo. Ella le habló de su amor por su familia, de su pasión por la pintura. Se estaban enamorando, de una forma tan profunda y real que daba miedo. Un día, Ricardo la llevó a un terreno baldío en las afueras de la ciudad, con vistas al océano. ¿Qué es este lugar?, preguntó ella. Él le entregó un rollo de planos. Isabella los desenrolló. Eran los planos de una casa impresionante, moderna, llena de luz, con un estudio de arte gigante que daba al mar. Es para ti, dijo él en voz baja. Para nosotros. Sí, si quieres quedarte. Cuando el año termine. El contrato. Se habían olvidado por completo del contrato. La realidad se inmiscuyó en su burbuja. Solo les quedaban 3 meses. ¿Y la herencia?, preguntó ella, con el corazón encogido. ¿Ya la has asegurado? Mi abuelo está contento. El consejo está tranquilo. Pero ya no me importa la herencia, Isabella. Les puedo dar la empresa. No te puedo dar a ti. Quiero que te quedes porque quieres estar conmigo, no porque un papel lo diga. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Era su madre, histérica. Marco había tenido una recaída. Estaba en el hospital, y la situación era grave. Todo lo demás se desvaneció. Corrieron al hospital. La visión de su hermano pequeño,
pálido y conectado a máquinas, la destrozó. Se derrumbó en los brazos de Ricardo, y él la sostuvo, su fuerza era su único ancla en medio de la tormenta. Haré lo que sea necesario, le susurró. Llamaré a los mejores especialistas del mundo. No lo perderás, te lo prometo. Durante los días siguientes, Ricardo demostró ser el hombre que nunca supo que era. Usó su poder y su influencia no para sus negocios, sino para salvar a Marco. Pasó horas al teléfono, coordinando médicos, asegurándose de que tuvieran el mejor equipo, la mejor atención. Apenas dormía. Se sentaba con Isabella y su familia en la sala de espera, trayéndoles café, ofreciendo palabras de consuelo, siendo simplemente Ricardo. Fue durante esos días infernales que la madre de Isabella lo tomó de la mano. Al principio, cuando Isabella nos contó, estábamos preocupados, dijo con lágrimas en los ojos. Pero ahora lo veo. No sé cómo empezó su historia, pero veo cómo la mira. La ama de verdad. Una semana después, el médico salió con buenas noticias. Marco estaba fuera de peligro. Se estabilizaría. Isabella sintió como si el peso del mundo se levantara de sus hombros. Buscó a Ricardo, encontrándolo solo en una pequeña capilla del hospital. Estaba de pie, mirando al vacío, con una expresión de agotamiento y alivio. Ella se acercó por detrás y lo abrazó por la cintura, apoyando la cabeza en su espalda. «Lo has conseguido», susurró. «Nos has salvado». Él se dio la vuelta en sus brazos y la miró, con los ojos llenos de una emoción que nunca antes había visto. «Haría cualquier cosa por ti, Isabella. Por tu familia. Porque ahora son mi familia». En ese momento, ella supo su respuesta. «Me quedaré», dijo ella. «Me quedaré para siempre. Te amo, Ricardo». Él la miró, y las últimas barreras de su corazón se hicieron añicos. «Yo también te amo», dijo él, su voz quebrada por la emoción. Y la besó, no con la pasión furiosa de la primera vez, ni con la ternura de sus reconciliaciones, sino con la profunda y tranquila certeza de un amor que había encontrado su hogar. El final del año del contrato llegó sin fanfarria. El día pasó como cualquier otro. No había abogados, no había cheques finales. La única transacción que se hizo ese día fue Ricardo arrodillándose en el jardín de la mansión, que ahora estaba lleno de las flores favoritas de Isabella, y entregándole un anillo. «El primer anillo que te di era parte de un contrato», dijo, su voz firme y llena de amor. «Este es parte de una promesa. Una promesa de amarte, honrarte y protegerte todos los días de mi vida. Isabella Reyes, ¿quieres ser mi esposa, de verdad, esta vez?» Con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, ella dijo que sí. La boda real fue todo lo que la primera no había sido. Fue íntima, llena de amor, rodeada de sus familias y amigos más cercanos. Don Emilio Valderrama observaba con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que su lección finalmente había sido aprendida. Adrián Vega, al enterarse de la renovación de votos, intentó una última jugada maliciosa, filtrando detalles del contrato original a un tabloide. Pero ya era demasiado tarde. La historia del amor de Ricardo e Isabella, la exposición, su devoción durante la enfermedad de Marco, todo había construido una narrativa pública tan fuerte que el escándalo no tuvo efecto. La gente no vio un contrato de conveniencia, vio una historia de amor que había superado obstáculos, una historia que la gente quería creer. Los años que siguieron transformaron la mansión de un mausoleo de soledad a un hogar vibrante. El arte de Isabella llenaba las paredes, y pronto, las risas de los niños llenaron los pasillos. Tuvieron 2 hijos, una niña con los ojos de acero de su padre y el alma artística de su madre, y un niño con los ojos color miel de Isabella y la determinación tranquila de Ricardo. Una tarde, años después, mientras observaban a sus hijos jugar en el jardín, Isabella se apoyó en Ricardo. «Pensar que todo esto empezó con un beso», dijo ella, sonriendo. Él la atrajo más cerca, besando su sien. «No. Todo empezó cuando tuve miedo de perderte. Y desde ese día, he pasado cada momento asegurándome de no volver a cometer ese error». La usó para su herencia, creyendo que un contrato era el único lazo que importaba.
Pero cuando vio su espíritu brillar, su talento deslumbrar al mundo y la calidez de otro hombre amenazar con llevársela, el arrepentimiento y una posesión que se transformó en amor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Ricardo e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las herencias ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.